Buenas tardes chicos, mi nombre es Gabriela Jerez, soy parte de la Cátedra de Operatoria Dental. Les doy la bienvenida a esta clase. Hoy día me toca hablarles del sistema ICTAS. Es un sistema internacional para la detección y evaluación de caries. Su sigla en inglés es the International Caries Detection and Assessment System. Este sistema fue creado para la detección y evaluación de caries, como les dije, en el año 2005, en un consenso en Baltimore, Maryland. ¿Cuál fue el objetivo? Fue estandarizar la práctica clínica, la investigación y el desarrollo de programas en salud pública. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Es decir, ¿qué espero que ustedes puedan comprender e internalizar al final de esta clase? Es que conozcan el sistema ICTAS para el diagnóstico de caries, que logren conocer y futuramente poner en práctica el protocolo de inspección visual táctil que vamos a ver y comprender la importancia de la estandarización en el diagnóstico de caries. A manera de introducción, me gustaría que una vez que se enfrenta a esta imagen, piensen para ustedes cuántas caries ven en esta foto. 1, 2, 3, 10. Observen bien cada uno de los dientes que tenemos enfrente. Se ve que es una persona mayor. ¿Cuántas caries ustedes hoy día diagnosticarían en esta persona? Y aquí, ¿cuántas caries ven? Cambiamos de paciente. Esto evidentemente es un paciente pediátrico. Posiblemente puede tener unos 5 años. ¿Cuántas caries observan? ¿Por qué los hago reflexionar? ¿Cuántas caries hay en el paciente anterior? 1. ¿Y cuántas caries hay en este paciente? 1. Preguntarán por qué. La caries es la enfermedad. Lo que ustedes están viendo en cada uno de los dientes y que posiblemente identificaron son las manifestaciones, es decir, son las lesiones cariosas que nosotros realizamos el diagnóstico y futuro tratamiento. Entonces es súper importante que entiendan que la enfermedad de caries es una enfermedad similar, por ejemplo, a lo que podríamos analogar la diabetes, donde sus manifestaciones, en el caso de ella, sería el azúcar o la glicemia elevada, y en nuestro caso sería lesiones cariosas, ya sea en esmalte o dentina, identificando cada uno de los dientes y sitios donde se encuentra ubicado. Ahora bien, ¿cuál es la mejor forma de realizar este diagnóstico de caries? ¿Será que el método visual es lo más indicado? ¿Necesitaremos de algo táctil? ¿Bastará con la radiografía? ¿Necesitaremos de métodos complementarios de diagnóstico como el Diagnodent, como la iluminación por fluorescencia, algunas enzimas? ¿Cuál será la mejor forma para realizar el diagnóstico de caries en la actualidad basado en la evidencia científica? Cada vez que nos surge una interrogante respecto a algún tema, en este caso, ¿cuál sería el método diagnóstico mejor para la caries dental?, tenemos que recurrir a la literatura disponible, es decir, a los papers. No tan solo en aquellos que hagan referencia al tema que nosotros estamos consultando, sino que también nos tenemos que fijar en el nivel de evidencia. En este caso es una revisión sistemática y un metaanálisis que están en la pirámide en la parte más alta, por lo tanto corresponde más alto nivel. Fijarse que sean de estudios clínicos randomizados y no tan solo métodos de laboratorio. Aquí les presento a Jiménez y colaboradores que en el año 2015 llegaron a la conclusión que el método de inspección visual tiene buen rendimiento en comparación a los otros. Es decir, que por sí solo sería un método eficaz para realizar el diagnóstico de caries. Esto no quiere decir que no se pueda combinar con otras formas, por ejemplo, el utilizar una sonda táctil, magnificación, que vamos a ver más adelante. Ahora que vimos en esta revisión sistemática que un buen método de detección de caries por el medio visual, es que nos tenemos que preguntar, ¿será que todos vemos lo mismo? ¿Será que todos identificamos, por ejemplo, una lesión de caries en esmalte activo detenida o una lesión cavitada en dentina? ¿Será que todos diagnosticamos lo mismo por algo microcavitado o una cavitación franca? Entonces, a partir de esta consulta tenemos que ver
¿cómo hacemos para estandarizarnos entre nosotros? ¿Cómo hacemos para diagnosticar todos cosas similares? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces, a partir de esas interrogantes es que nacen los diferentes sistemas de diagnóstico de caries, más bien de detección y evaluación de caries. El ICDAS, como les dije, fue un tratado que se hizo en Maryland, ¿ya? Para poder estandarizar el sistema de evaluación de caries. Esta revisión sistemática que les muestro tiene un poquito menos nivel de evidencia científica en la pirámide, debido a que es solo una revisión sistemática y no cuenta tan solo con metaanálisis. En el Extrand, en el año 2018, nos concluye que el ICDAS es un sistema reproducible y preciso para evaluar lesiones iniciales de caries. ¿Qué quiere decir que sea reproducible? Esto quiere decir que cada vez que una persona evalúe, va a evaluar lo mismo, ¿ya? O sea, cuando venga el primer individuo, va a decir que un diente tiene una lesión de caries activa. Cuando venga el segundo individuo a evaluar, va a decir exactamente lo mismo. Esto permite estandarizar los planes de tratamiento y no tener tantas diferencias entre distintos profesionales. Ahora que hemos andado un poco en, primero, determinar que la caries es una enfermedad y que las lesiones cariosas y dentinarias son la expresión de esta, que hemos determinado cuál es la mejor forma de realizar el diagnóstico, que es a través de un sistema visual, y que hemos determinado que necesitamos estandarización entre los evaluadores, es que vamos a hablar directamente de lo que es el ICDAS. Como les dije en una primera etapa, el ICDAS es un sistema internacional para la detección y evaluación de caries, que busca el diagnóstico en la fase más temprana como sea posible, indicando severidad o gravedad y nivel de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Es que el ICDAS comienza desde la pequeña desmineralización que podemos notar como mancha blanca cuando secamos el esmalte. No se preocupen que luego vamos a ver las puntuaciones o los códigos ICDAS y lo vamos a explicar uno por uno, pero eso se refiere cuando busca el diagnóstico en la fase más temprana. Indicando gravedad, el código va del 0 al 6 incrementalmente y vamos a ir viendo que va avanzando en cuanto a gravedad o severidad desde la continuidad en el esmalte a la destrucción completa de la corona dental. Y el nivel de actividad es que nos va a mostrar si es que la lesión se encuentra activa o detenida. Ahora bien, como les dije y le he repetido incansablemente, el objetivo del ICDAS es la estandarización de la técnica de diagnóstico de caries. El ICDAS antiguamente estaba solo como un sistema de detección, ¿ya? Hoy está dentro del ICCMS, les dije la sigla, esta significa que es el Índice Internacional de Detección de Caries y Manejo, Sistema de Manejo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tan solo engloba la parte diagnóstica en boca, sino que también se evalúan parámetros del paciente como lo son el riesgo cariogénico, la vulnerabilidad socioeconómica, el índice de general, entre otros. Lo importante es que lo conozcan, ya que sepan que está dentro de este sistema de manejo de caries. Ahora, en cuanto al ICDAS, tiene una sensibilidad del 70 y al 85%. ¿Qué quiere decir que una prueba sea sensible? Esto quiere decir que entre más sensible es una prueba, menor es la probabilidad de obtener falsos negativos. Por lo que un resultado sea negativo es fiable y permite descartar la presencia de enfermedad. En otras palabras, quiere decir que cuando una prueba es altamente sensible, no vamos a subdiagnosticar, ¿ya? Es decir, no vamos a dejar pasar ninguna lesión que exista, ¿ya? Siempre vamos a estar diagnosticando. Por otro lado, cuando una prueba es altamente específica, que se habla de especificidad, y en este caso el ICDAS alcanza un 80%, significa que tenemos muy baja probabilidad de obtener un falso positivo, es decir, de diagnosticar una caries o una lesión cariosa donde no la hay. Tal como les mencioné en un momento anterior, el ICDAS tiene criterios
o características como lo son, que era la detección en fase temprana, la severidad y la actividad. Vamos a partir por el criterio de actividad, explicándolo detalladamente. Entonces vamos a hablar del parámetro del criterio de actividad. ¿Cuáles son los parámetros dentro de este criterio? Está la retentividad de placa de biofilm dental, su aspecto visual, en el que tenemos el color y el brillo, la sensación táctil y el parámetro visual táctil, ¿ya? En cuanto a la retentividad de placa bacteriana, o actualmente llamado biofilm, hablamos que una lesión activa es un sitio retentivo de placa, mientras que una lesión detenida es un sitio que no tiene retentividad de placa. En cuanto al color, vamos a ver en una lesión activa que es blanca y pierde el brillo característico de los tejidos, mientras que cuando está detenido vamos a observar que es de color café o negro y brillante. En cuanto a la sensación táctil, en una lesión activa vamos a ver que está rugosa y blanda, y en una lesión detenida es una superficie lisa y dura. En cuanto al aspecto visual y táctil, vamos a hablar que está activa cuando hay ruptura de la superficie. Esto principalmente se acota a lesiones que son de esmalte y está detenido cuando hay una superficie intacta. Entonces vamos a graficar visualmente cada una de las posibilidades de actividad que puede tener una lesión cariosa cavitada o no cavitada. En la primera imagen superior, de arriba en el costado derecho, podemos observar que en la zona del margen gingival próximo hay unas lesiones de color blanco, ¿sí? Son opacas en comparación al resto del esmalte y inclusive en un sector se ve una mancha de color amarillo, ¿sí? O marrón. Entonces, esas son las principales características que hablamos de una lesión activa, que era una superficie de esmalte color blanco-marrón, amarillo también puede ser, que se siente áspero rugoso al pasar la sonda de punta redondeada, es decir, la sonda OMS, sobre la superficie. Si miran la imagen de abajo, que es un molar temporal, van a observar que hay una pérdida de continuidad de la superficie, donde dentro de esa cavidad se puede acumular o estancar biofilm, como dice el texto, en fosas, fisuras y proximidad a la superficie gingival, que también lo pueden observar de color amarillo, esos biofilm, ¿ya? Y se ve, como les digo, en este caso está lleno de saliva, por eso se ve brillante, pero si lo secamos, eso va a estar opaco, sin brillo. Ahora nos vamos a enfocar en las lesiones inactivas. Les pido que pongan su atención en el segundo molar inferior derecho, que para términos sencillos es el que está de arriba hacia abajo en primer lugar, ¿ya? En él podemos observar una superficie que es de color marrón, más bien negro, más o menos en esos colores, de aspecto brillante. Yo sé que se observa saliva, pero si se fijan o vuelven a la diapositiva anterior, van a observar que esas lesiones blancas son opacas en comparación al esmalte. Si es que tuvieran la posibilidad de tener la sensación táctil, sentirían que está duro ya al desplazarse a través de la superficie de fosas y fisuras. Si bien es una superficie igual que la anterior, que podría haber estancamiento de biofilm, no hay presencia de este al hacer el examen, ¿sí? Esto nos indica que se ha higienizado y que por tanto es una lesión detenida, inactiva. Ahora vamos a hablar del segundo criterio ICTAS, que es la severidad. Cabe considerar que al realizar la clasificación de severidad, que va del código 0 al código 6, lo vamos a realizar por las caras del diente, es decir, cara oclusal, caras proximales mesial y distal, y caras vestibular y lingual por separado, es decir, cada cara del diente o superficie del diente va a tener su código ICDAS. Si es que tenemos más de un código por diente o por superficie, entonces vamos a quedarnos con el código más alto o más grave. Entonces, como les mencioné en un principio, la severidad va desde una fase temprana, donde el diente está sano, a una fase más avanzada, donde se diagnostican grandes destrucciones dentinales. Vamos a partir por el código 0,
donde pueden observar en la primera imagen un diente en boca que se encuentra completamente sano y un corte histológico donde observamos completamente intacta la superficie de esmalte y de dentina. Entonces, en el código 0 no hay evidencia de caries en esmalte seco, ¿ya? Es decir, es un diente sano. Importante destacar que en el IGDAS no se clasifican defectos de desarrollo del esmalte, eso quiere decir hipoplasias e hipomineralizaciones, lesiones no cariosas, erosión, abrasión, afracción, ¿ya? Ni tampoco el estado actual de las restauraciones, desadaptación, fractura, pérdida, etc. Código 1. Volvamos a ver la imagen superior derecha, donde se observa ahora es un diente in vitro. Observen por favor la superficie oclusal, donde se observa la fisura principalmente, y abajo a continuación vean el corte histológico, donde hay un primer cambio visible en esmalte seco. Esto Código 1. Por favor observen la imagen superior derecha, la superficie oclusal, donde se observan las fisuras, un cambio de coloración, ¿sí? Y abajo en el corte histológico que se remite solamente al fondo de la fosa o fisura, no abarca las paredes de este surco, ¿ya? Entonces el código 1 es el primer cambio visible en esmalte seco, luego de haberlo secado con aire por 5 segundos, se observa una opacidad de caries o cambio de color, que en esta foto lo observamos con una mancha blanca y además tiene coloración marrón. Código 2. Ahora hay cambios visuales en esmalte húmedo y permanece después de secarlo, ¿ya? La lesión o la desmineralización del esmalte se produce ahora no tan solo en el fondo del surco o fisura, sino que también abarca las paredes de este. Es decir, que si ustedes observan la desmineralización, el cambio de color en las paredes de fosas o fisuras, entonces corresponde a un código 2. Código 3. Es la ruptura localizada del esmalte debido a la caries sin compromiso de la dentina. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Más bien sentir a través del uso de la sonda OMS. Si se fijan en el corte histológico que se encuentra al lado derecho inferior, encerrado con un círculo rojo, podemos observar que hay una pérdida de la continuidad del esmalte, pero que no afecta a dentina. Bien, el diente húmedo puede tener una clara opacidad de caries o de coloración que es más ancha que la fisura natural y la fosa, que no es consistente con la apariencia clínica del esmalte sano. A este código se le caracteriza por llamarse como microcavitación de esmalte. Hasta el código 3 solo hemos hablado de lesiones cariosas que llegan o avanzan hasta el esmalte. Ahora, en el código 4 es la primera lesión que va a abarcar dentina, ¿sí? Es importante que este concepto lo graben bien para que no tengan confusiones posteriormente. Entonces, el código 4 es una sombra oscura en dentina subyacente con o sin interrupción localizada del esmalte, es decir, puede o no puede estar cavitado. Se observa un área oscura, una sombra, que puede aparecer gris, negro, azul o anaranjado o marrón. Es uno de los códigos de más difícil diagnóstico. Probablemente es activa porque existe presencia de biofilm. Si observan en la figura 1, es decir, superior derecha, pueden observar cómo no se observa una franca cavitación en el esmalte, pero sí se puede observar una sombra oscura bajo esas lesiones activas de esmalte que están negras con un borde blanco. Abajo de ellas se observa una sombra oscura que en el corte histológico podemos observar que afecta a la dentina. Ahora entramos al código 5. El código 5, al igual que el 4, tiene afectada la dentina. ¿Cuál es su característica? Que hay una franca cavidad que alcanza la mitad de la superficie. Cuando hablamos de superficie nos referimos a evaluar el diente por caras.
Es decir, tenemos que evaluar la cara oclusal, las caras proximales, mesial y distal, y vestibular y lingual por separado. Como ejemplo, miren la imagen inferior derecha, donde tenemos una caries, un código 5, en la superficie oclusal. Sin embargo, en la superficie vestibular, aparentemente la imagen no nos acompaña tanto, habría un código 0, porque se ve la superficie sana. Código 6 es una cavidad extensa con dentina visible que involucra al menos la mitad de la superficie dentaria, a diferencia del código 5, que es menor a la mitad de la superficie dentaria. Entonces, a modo de resumen, de acuerdo a la severidad, vamos a hablar del código 0 al código 6. El código 0 es sano. El código 1 es un cambio inicial visible solo después de secar 5 segundos el esmalte blanco-café. El código 2 sigue siendo una opacidad, pero es un cambio definido visible sin necesidad de secar, es decir, en el esmalte húmedo blanco-café. Los códigos 1 y 2 se agrupan a la hora de decidir tratamiento en lesiones iniciales A. Luego tenemos el código 3, recuerden que se caracteriza por una microcavitación del esmalte, es decir, una pérdida de la integridad superficial, ruptura localizada, y está dentro de las lesiones moderadas con el código 4. Recuerden que al hablar del código 4, hablamos de esa sombra oscura subyacente donde hay pérdida de la integridad superficial, pudiendo o no haber una cavitación de esmalte, pero sí involucra dentina. Y estas se clasifican 3 y 4 como moderadas. Finalmente tenemos severas, que abarca el código 5 y 6. Ambas involucran dentina, una cavidad definida. El código 5 es menor a la mitad de la superficie del diente y el código 6 es con dentina visible, pero una cavidad extensa que abarca al menos la mitad de la superficie dentaria. Ahora vamos a continuar con el protocolo de inspección visual, el cual vamos a utilizar día a día en nuestra práctica clínica. El paso 1 es verificar que tenemos un campo operatorio bien iluminado. Realizar remoción de biofilm, depósitos duros, blandos y manchas a través de profilaxis y destartraje. El paso 2 es lograr un correcto aislamiento relativo con toruras de algodón para realizar un examen como paso 3 con las superficies inicialmente húmedas, iniciando por el cuadrante superior derecho en sentido horario. Luego de hacer la detección con las superficies húmedas, recuerden que esto significa que aquellas lesiones de caries que detectemos sobre una superficie húmeda están mucho más avanzadas que aquellas que solo podamos detectar al realizar el secado por 5 segundos con la jeringa triple. Este sería nuestro paso 3 y finalmente nuestro paso 4 sería utilizar una sonda periodontal o OMS para inspeccionar la pérdida de la integridad de la superficie. Es importante que nunca utilicen una sonda recta, ya que esta podría generar la cavitación o microcavitación de la superficie que pueda haber estado intacta. Una vez terminado el protocolo, ahora vamos a hacer un pequeño entrenamiento en IGDAS según lo que hemos revisado hoy día. La figura de la derecha es un código QR que los va a llevar a un video en YouTube que está realizado por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, que está en español y les ayuda a hacer un repaso de los códigos IGDAS que revisamos hoy día. Es solamente si ustedes quisieran hacer un repaso de manera voluntaria. Ahora, revisamos la actividad y hablamos de las características de una lesión activa y una detenida o inactiva y revisamos la severidad desde el código 0 hasta el código 6. En las siguientes imágenes quiero que hagan el ejercicio de pensar el código que ustedes creerían correspondiente y la actividad de la lesión, y una vez que tengan decidido o tomado su decisión, aprieten el audio para ver la respuesta correcta. El código de esta lesión de esmalte que se encuentra activa es un código 1. Está en el surco, en el fondo del surco de ese premolar, activo y está seco, por tanto es IGDAS 1 activo.
En esta segunda imagen observamos un código IGDAS 4. Recuerden que siempre un código 4 va a ser activo porque no hay posibilidad de higienización dentro de esa lesión. Por tanto, siempre va a retener biofilm. Podemos observar la cavitación en esmalte que podemos ver dentro del círculo rojo y esta sombra oscura alrededor que implica que está afectada la dentina. En esta imagen que se encuentra encerrada por un círculo rojo, que es un diente temporal, podemos observar lo que les comenté en un principio. Es una caries ubicada en la cara ocluso distal de un diente. Si es que nosotros hacemos referencia al código IGDAS de la cara oclusal, sería un código 5, porque afecta menos de la mitad de la superficie oclusal. Si nosotros estamos evaluando la superficie proximal, es decir, distal de este diente, sería un código 6 de IGDAS, siempre activo. Ahora, recuerden que les hice mención que cuando tuvieran un diente con más de una superficie afectada, el IGDAS que se respetaba era aquel de mayor gravedad. Es decir, esta imagen es un código IGDAS 6 activo. En esta otra imagen tenemos dos lesiones cariosas, una en la superficie vestibular y otra en la superficie proximal mesial. La lesión cariosa de la superficie vestibular es una microcavitación de esmalte que aparentemente no afecta a dentina. Recuerden que no tenemos, bajo esta situación, la posibilidad de hacer la sensación táctil con una sonda OMS. Por tanto, sería aparentemente una cavidad IGDAS 3 detenida. En cambio, la superficie proximal sería un IGDAS 2 activo. En esta última imagen, encerrado en un círculo rojo, tenemos un IGDAS 0. Eso quiere decir que este diente está completamente sano. Ahora, si a ustedes les llama la atención el moteado blanco que tiene el diente en particular y sus vecinos, esto se conoce como fluorosis. Recuerden que en el sistema IGDAS no se clasifican ni defectos del desarrollo del esmalte, es decir, hipoplasias e hipomineralizaciones, ni lesiones no cariosas, ni defectos de las restauraciones. Por tanto, una fluorosis no queda clasificado dentro de los códigos IGDAS, que es una alteración en la formación del esmalte. Con este entrenamiento que hemos terminado, vamos a ir cerrando la clase. Les sugiero nuevamente visitar el sitio de la Universidad de Sao Paulo, que les dejo ahí el código QR para que puedan repasar los códigos IGDAS que les he presentado hoy día. Si es que tuvieran alguna pregunta de la clase, pueden hacérmela llegar al mail que les dejé escrito y me comprometo a responderles lo más breve posible. Saludos.